Dicen que los monstruos nacen en la oscuridad, pero Vyacheslav Ivankov nació a plena luz del día, bajo un cielo soviético gris que jamás prometía esperanza. Era el año 1940, una época en la que los tambores de guerra resonaban por toda Europa y los callejones de Moscú se llenaban del aliento inquieto de la supervivencia. Llegó al mundo no como un villano, sino como un niño, frágil y callado, criado por una madre obsesionada con la limpieza, como si fregar la suciedad de las facturas pudiera de alguna manera limpiar el alma. Pero las calles no criaron niños, los quebraron, los reconstruyeron y les enseñaron a usar el silencio como una armadura. Y en silencio, Ivankov aprendió a escuchar. Veía cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. Los padres no regresaban de la guerra. Las madres trabajaban hasta que les sangraban las manos. Los niños morían de hambre y los ladrones reinaban en la noche. Para cuando la mayoría de los niños aprendieron a leer, Ivankov ya había memorizado cada sonido de una llave en una cerradura. No quería ser invisible, quería ser temido. Un luchador adolescente con una mirada penetrante comprendía algo que otros no. En Rusia, el miedo valía más que los rublos. No necesitaba un futuro escrito para él. Lo forjaría con sangre y hierro, un aliento robado a la vez. La prisión llegó pronto, como el invierno siberiano, cortante, fría e inevitable. Pero para Ivankov, la cárcel no era un castigo, era un ascenso. El sistema penitenciario soviético era una academia retorcida, un lugar donde los hombres eran aplastados hasta convertirse en polvo o coronados de cicatrices. Entre esos muros de hormigón, donde la esperanza se pudría, encontró un propósito. No era el más grande, no era el más ruidoso, pero se movía como el humo y golpeaba como un trueno. Y eso le bastó. Le bastó para hacerse notar, le bastó para ser reclutado en una hermandad más antigua que el propio Kremlin, los Bori v Zakoni, los ladrones políticos, la realeza del crimen. Dentro del Bori no había piedad, solo reglas grabadas en carne y hueso. Nada de familia, nada de cooperación con las autoridades, nada de mentiras a los propios. Si rompías el código, desaparecías. Ivankov no solo lo seguía, sino que lo encarnaba. Su cuerpo se convirtió en una escritura de tinta y cicatrices. Tatuajes que hablaban del tiempo cumplido, las batallas ganadas, el silencio guardado. Se ganó sus estrellas, las de 8 puntas en el pecho. No con regalos, sino con la clase de lealtad que sangra. Ya no era un simple eslava de la calle, era Yaponchik, el pequeño japonés, un apodo tan extraño como sagrado. Yaponchik no necesitaba un trono, no necesitaba oro, necesitaba miedo, y se lo ganó. Sus compañeros de celda susurraban historias del hombre que nunca apartaba la mirada. Los guardias evitaban su mirada. Su influencia se filtraba por cada resquicio del inframundo. Desde el aislamiento, orquestaba operaciones con mayor eficiencia que los generales dirigían ejércitos. Sus enemigos eran enterrados con la boca cerrada. Sus amigos sabían que no debían llamarlo así. No gobernaba por amor, sino por inevitabilidad. Si te interponías en su camino, caías. Si lo seguías, te alzabas. Y muchos, desesperados por encontrar un propósito en un imperio que se desmoronaba, hicieron precisamente eso. El sistema soviético se desplomaba, y Yaponchik respiraba con normalidad. Fuera de la prisión, florecían los mercados negros. Los burócratas se convirtieron en empresarios de la noche a la mañana. La línea entre policía y delincuente se desdibujó hasta desaparecer por completo. Y en ese caos, Yaponchik vio su momento. Tras 14 años entre rejas, entró en libertad en un país que no sabía cómo definirse. Rusia renacía, y él también. Pero mientras otros se peleaban por las migajas, él llegó preparado. El submundo no se derrumbaba,
Se estaba reconstruyendo. E Ivankov no era un jugador más. Era el arquitecto. No entraba en los clubes nocturnos ni en los bancos de Moscú. Los recorría. Los dueños le entregaban las llaves antes de que las pidiera. La policía se hacía a un lado antes de recibir la orden. Ya no era un criminal. Era un rey en el exilio que regresaba a su reino. Los negocios le pagaban protección no por miedo a la violencia, sino a su silencio. Porque el silencio, cuando proviene de un hombre como Ivankov, habla más fuerte que 1000 amenazas. Podía hacerte desaparecer a plena luz del día. Podía hacerte desear que lo hubiera hecho, y eso lo hacía más poderoso que cualquier arma. Pero Ivankov quería más que Moscú, más que Rusia. Su ambición era inmensa, y su mirada se posó en la única tierra que aún no había conquistado: Estados Unidos. Estados Unidos, la última superpotencia del mundo, estaba a punto de convertirse en su nuevo campo de batalla. No con balas, sino con papeleo. No mediante la guerra, sino mediante visas y trajes. En 1992, disfrazado de ejecutivo cinematográfico, pisó suelo estadounidense. Tras el negocio falso se escondía un imperio real. Sus enemigos lo llamarían invasión. Él, expansión. Para él, Nueva York no era solo una ciudad, era un desafío, y nunca había perdido uno. Lo recibieron sin saber que habían dejado entrar a un fantasma. En teoría era inofensivo. En realidad, estaba tejiendo una red tan intrincada que ni siquiera el FBI la entendía, todavía. No era un matón, era un estratega, una araña que tejía una red transnacional de influencia, extorsión, blanqueo, crimen organizado, pero siempre con una sonrisa, siempre con las manos limpias. Dejaba que otros se ensangrentaran mientras él bebía coñac en áticos sobre Brighton Beach. No solo comandaba a criminales, se adueñaba de su miedo, y en las sombras su leyenda crecía. Pero toda sombra debe salir a la luz eventualmente. Cuanto más se expandía Ivankov, más enemigos se hacía. Algunos en Rusia, algunos en Estados Unidos, algunos dentro de su propio círculo. El poder, dijo una vez, es la única droga que te devuelve la sobriedad. Y ahora, con imperios a ambos lados del Atlántico, estaba completamente despierto. Pero en lo más profundo de su ser, incluso él debía saberlo. Lo que resurge de las cenizas algún día debe regresar a ellas. Y mientras su nombre resonaba en tribunales y pasillos del poder, una pregunta permanecía tácita, pero siempre presente. ¿Cómo muere un padrino? Cuando la Unión Soviética se derrumbó en las ruinas de un mundo que una vez prometió grandeza a su pueblo, quedaron pocos hombres que realmente comprendieran el peso del poder. Pero Vyacheslav Ivankov fue uno de ellos. No solo sobrevivió a la caída de un imperio, prosperó en él. En las cenizas de la gloria desvanecida de Rusia, vio una oportunidad. El caos que se extendió como un reguero de pólvora por las calles fue su lienzo. Pero incluso para un hombre como Ivankov, el poder tenía un precio. La caída de la Unión Soviética no fue un simple cambio político, sino una reorganización radical de la sociedad misma. Rusia, en su afán por adaptarse a un nuevo mundo, había perdido el control. Todo estaba en juego. Una industria multimillonaria de corrupción, mercado negro y violencia había surgido de los escombros, y hombres como Ivankov, que habían perfeccionado su oficio en las brutales cárceles soviéticas, estaban dispuestos a apoderarse de todo lo que pudieran. Ivankov no solo quería gobernar una esquina o una ciudad, no, pensaba en grande, mucho más grande. Con Moscú cada vez más en manos de las organizaciones criminales, Ivankov vio lo que otros no vieron: Occidente, en concreto Estados Unidos, la tierra donde las leyes se distorsionaban con el dinero y donde los criminales, con la astucia suficiente,
podían burlar la justicia. Sabía que si lograba extender su influencia más allá de las fronteras de su patria, podría convertirse en algo más que un simple capo. Podría convertirse en un padrino. Pero para lograrlo, necesitaba aliados y enemigos a los que aplastar en el camino. La estrategia de Ivankov no se basaba solo en la fuerza bruta. Ya había demostrado su capacidad de control mediante el miedo y la violencia, pero entendía algo más profundo: la manipulación. No era solo un genio criminal, era un empresario de Lampa, y Estados Unidos era un mercado propicio para su tipo de corrupción. La mafia rusa ya se hacía sentir en Nueva York, pero Ivankov sabía que podía hacer más. Había visto las fallas en sus operaciones, y en el caos de la inmigración rusa que inundaba a Estados Unidos, vio su oportunidad. El sueño americano para muchos exiliados rusos no era un sueño en absoluto, sino una pesadilla. Estos empresarios, desesperados por escapar del antiguo régimen, habían huido a la seguridad de Estados Unidos, creyendo que las antiguas estructuras de poder rusas no los perseguirían al otro lado del océano. Pero se equivocaban. Ivankov estaba allí y ya iba un paso por delante. Estos hombres creían que podían dejar atrás su pasado, pero Ivankov era el tipo de hombre que nunca dejaba que nadie olvidara de dónde venían ni a quién debían. Todo empezó de forma sencilla: una sonrisa, un apretón de manos, un trato que parecía demasiado bueno para ser verdad. Prometió protección a los emigrantes rusos adinerados, protección contra la violencia y la corrupción que creían haber dejado atrás. En realidad, era una estafa, y el precio a pagar por la seguridad era muy alto: pagar o sufrir las consecuencias. Quienes se resistieron se encontraron vulnerables no solo en Estados Unidos, sino también en su tierra natal, donde el alcance de Ivankov se extendía por todas partes. No necesitaba enviar un sicario ni apretar el gatillo. Bastaba con una llamada telefónica, y familias al otro lado del mundo estarían en peligro. Esta era el arma silenciosa de Ivankov: la capacidad de hacer que cualquiera, en cualquier lugar, temiera por sus seres queridos. No era solo un hombre al mando de un negocio, era un titiritero que manejaba los hilos en la sombra de 2 continentes. Su imperio creció desde las raíces del crimen organizado en Moscú hasta las elegantes calles de Nueva York. Tenía las manos limpias, pero su influencia se extendió a todos los niveles de la sociedad. Se convirtió en un fantasma en el sistema, sin título ni reconocimiento formal, pero su presencia se sentía en cada conversación susurrada, cada trato roto y cada transacción sucia. Se movía entre bastidores, como una fuerza invisible, manipulando los acontecimientos para su propio beneficio. Sin embargo, como ocurre con todos los grandes imperios, el precio del poder nunca es solo económico. Es un coste psicológico que pesa incluso sobre los hombres más poderosos. Ivankov se había forjado un nombre intimidando a otros, pero ahora, a la sombra de su propio éxito, comenzaba a preguntarse si el miedo que tanto le había servido podría volverse en su contra algún día. Siempre había tenido el control. Su palabra era ley, sus decisiones eran absolutas, pero cuanto más poder acumulaba, más enemigos atraía. Rivales tanto en Rusia como en Estados Unidos comenzaron a notar la creciente influencia de Ivankov. Lo veían no como un hombre admirable, sino como una amenaza para sus propias ambiciones. Su imperio, cimentado sobre la manipulación y el control despiadado, comenzó a resquebrajarse bajo la presión de los celos, la traición y, lo más peligroso, su propia ambición. Cuanto más buscaba Ivankov expandir su red criminal, más evidente se hacía que la verdadera seguridad no existía. Con el paso de los años,
Se forjaron nuevas alianzas y el panorama criminal cambió. Hombres más jóvenes y ambiciosos ascendieron en las filas, deseosos de reclamar lo que Ivankov había construido. No les importaba su legado ni las reglas del viejo mundo. Les importaba el poder, poder puro y sin adulterar. E Ivankov, antaño el rey intocable de sus dominios, ahora se enfrentaban a una nueva generación de criminales dispuestos a ir más allá, arriesgar más y traicionar con más rapidez que él. Pero la mayor amenaza para el imperio de Ivankov no era solo la creciente competencia, sino el gobierno. Las autoridades estadounidenses habían empezado a notar su presencia. El FBI, que ya investigaba a la mafia rusa en Nueva York, se centró en las operaciones de Ivankov. Durante años habían recopilado información, descifrando poco a poco el alcance de sus actividades criminales. Pero Ivankov no era ingenuo. No dependía de un solo método ni de un solo grupo de personas. Sus operaciones estaban dispersas y sus comunicaciones cifradas. No confiaba completamente en nadie, salvo, quizás, en el miedo profundo y silencioso que lo seguía como una sombra. Fue ese miedo, infundido en todos los que entraron en contacto con él, lo que lo hizo intocable durante tanto tiempo. Su imperio no se construyó solo con dinero o violencia. Se construyó sobre la idea de que todos en su mundo tenían un papel que desempeñar, y quienes se salían de la raya nunca vivían para arrepentirse. Ivankov siempre había sido el titiritero, el hombre que manejaba los hilos, pero incluso los mejores titiriteros finalmente encuentran la horma de su zapato. En los oscuros pasillos del mundo criminal, donde la lealtad se paga con sangre y la confianza es una moneda inalcanzable, el imperio de Ivankov comenzó a mostrar signos de decadencia. El precio del poder se había vuelto demasiado alto, y ahora, mientras Ivankov contemplaba su vasto imperio, se preguntaba si valía la pena. Había surgido de la nada, pero ¿podría aferrarse a todo lo que había construido? La respuesta, como siempre, estaba escrita en los oscuros rincones de su pasado, donde acechaban enemigos, donde la traición era una constante y donde cada decisión pesaba una vida. Su próximo movimiento podría ser el último, y en el inframundo, ese era un precio demasiado alto. Para comprender el verdadero poder de Vyacheslav Ivankov, basta con observar cómo el miedo moldeó cada aspecto de su vida. Era un arma más letal que cualquier arma, más perdurable que cualquier imperio. El miedo no solo mantenía a raya a sus enemigos, sino que mantenía leales a sus aliados, su reino intacto y su reputación inquebrantable. En el mundo de Bori contra Zakoneel, respeto, el cuñado, se exigía, no se pedía. La lealtad se ganaba con sangre. Pero el miedo, era algo que se podía cultivar. Ivankov era un maestro en ello. El miedo era su moneda, y en sus manos era oro puro. Cuando Ivankov entraba en una habitación, el aire parecía denso. La gente no le hablaba, sino que hablaba a su alrededor. Cada palabra, cada gesto, cada interacción con él estaba impregnada de una sensación de consecuencia casi asfixiante. Los hombres que estaban a su lado no solo cumplían órdenes, temblaban bajo el peso de saber qué les ocurriría a quienes lo traicionaran. No necesitaba alzar la voz, ni siquiera empuñar un arma. Era un hombre que había convertido el arte de la intimidación en una ciencia. Su silencio por sí solo era una orden, y su presencia, una garantía de que, pasara lo que pasara, tendría consecuencias. En los primeros días de su ascenso, la reputación de Ivankov se cimentó en su crueldad. No le interesaban las reglas blandas de la diplomacia ni los juegos de la política. Lo único que entendía era el lenguaje del poder, y el poder hablaba con una voz clara e inconfundible. La violencia,
Quienes lo desafiaban, quienes se pasaban de la raya, se enfrentaban a un castigo que hacía dudar incluso a los criminales más recalcitrantes. El estilo de Ivankov no se basaba en ejecuciones ostentosas ni demostraciones públicas de fuerza. No, su castigo era mucho más insidioso. Sus víctimas no desaparecían sin más, sino que sufrían. No bastaba con matar a alguien, les hacía desear la muerte antes de infligirla. Los métodos de Ivankov eran brutales, pero también una forma de representación, un elaborado espectáculo diseñado para quebrar tanto el espíritu como el cuerpo. Quienes le debían dinero se veían atrapados en un juego cuyas reglas cambiaban constantemente y cuya huida era siempre imposible. Las historias que se contaban en el submundo distaban mucho de los ostentosos relatos de las leyendas de la mafia. No se trataba de riqueza, poder, ni siquiera de ambición. Se trataba de supervivencia, y para muchos sobrevivir significaba sumisión absoluta. Significaba sacrificarlo todo por una mínima sombra de paz. Y la paz, en el mundo de Ivankov, era una peligrosa ilusión. Una de sus tácticas más notorias fue usar el miedo para controlar a familias enteras. No solo atacaba a los hombres que lo traicionaban, sino que perseguía todo lo que amaban. No había límites ni límites para el sufrimiento que Ivankov estaba dispuesto a infligir para mantener su dominio. No solo quería dinero, quería un control total y absoluto, el que obligaba a la gente a entregar voluntariamente no solo su riqueza, sino también su autonomía. El miedo que infundía Ivankov no era solo una respuesta a una amenaza, era una forma de vida. La gente no actuaba por elección propia, actuaba por miedo, e Ivankov se deleitaba con ello. En prisión, el miedo era una herramienta de supervivencia, pero una vez que Ivankov traspasaba sus muros, se convertía en su arma predilecta. Lo usaba para alinear a la gente, para asegurarse de que obedecieran todas sus órdenes. Era un hombre que hablaba con serenidad, pero sus palabras tenían el peso de una sentencia de muerte. Gobernaba por sugestión, por implicación, con 1000 amenazas no dichas que flotaban en el aire, asfixiando a los débiles de corazón antes de que siquiera consideraran desafiarlo. Y cuando eso no funcionaba, se aseguraba de que supieran qué sucedería después. Era, en todos los sentidos de la palabra, un rey sin corona, gobernando un imperio construido sobre el mismo miedo que había dominado. Pero a medida que Ivankov expandía su imperio, su uso del miedo se volvió más sofisticado. No se trataba solo de venganzas personales, ni de ejecutar a quienes le resultaban inoportunos. Empezó a manipular el sistema, asegurándose de que, donde quiera que fuera, siempre hubiera puertas traseras, caminos ocultos y pasillos oscuros por los que pudiera moverse sin ser visto, intocable. En Estados Unidos, su alcance era igual de fuerte. No tenía que depender solo de la fuerza. Jugaba con una sutileza cuya efectividad resultaba aterradora. El FBI, a pesar de haberlo estado vigilando durante años, seguía sin encontrar la manera de derribarlo. Las autoridades estaban demasiado ocupadas persiguiendo fantasmas, mientras Ivankov se movía sin ser detectado. La mafia rusa ya se había establecido en Nueva York, pero fue Ivankov quien perfeccionó la operación. No se limitaba a dirigir redes de extorsión ni a traficar con bienes robados. No, el verdadero genio de Ivankov residía en su capacidad para dirigir un imperio criminal multifacético, construido no solo sobre el miedo, sino también sobre el secretismo. Ocultó sus huellas tan profundamente que ni siquiera los investigadores más diligentes pudieron obtener una visión completa de lo que estaba sucediendo. Su poder era invisible, pero su presencia era innegable. La gente no lo veía, pero le temía. Y eso era suficiente.
Incluso mientras jugaba a escala global, Ivankov nunca perdió de vista sus raíces. Bori contra Zacón y la hermandad que lo había formado siempre fue parte de él. No era solo una organización, era una filosofía, un código de conducta que dictaba cada aspecto de su existencia. Pero a medida que su poder crecía, Ivankov se dio cuenta de algo. Bori ya no eran suficientes. En este nuevo mundo de crimen global y corrupción política, las viejas costumbres se desvanecían. Estaban siendo reemplazadas por algo más oscuro, más insidioso. La mafia, antes regida por el honor y códigos estrictos, se estaba convirtiendo en un negocio más, uno donde el miedo no era la única moneda, sino una moneda que podía comprarse y venderse como cualquier otra. Pero Ivankov no operaba así. Para él, el miedo era sagrado. No era solo una herramienta, era una religión. Cada muerte, cada hombre destrozado, cada vida destruida era un testimonio de su poder. Y en los momentos de tranquilidad, cuando Ivankov se sentaba solo en su habitación a oscuras, no pensaba en los miles de millones que había amasado ni en las ciudades que había conquistado. No, pensaba en el miedo y en cómo, al igual que los grandes reyes y emperadores, se había convertido en un dios a los ojos de quienes le temían. Pensaba en los hombres que temblaban al mencionar su nombre y en cómo, incluso mientras su imperio se expandía, siempre habría alguien esperando para desafiarlo. Y eso, más que nada, lo hacía más fuerte, porque en el mundo de Ivankov nadie se mantenía en la cima para siempre, no sin sangre. Pero el poder, como había aprendido, es tan frágil como embriagador, y todo imperio, por vasto que sea, está condenado a derrumbarse desde adentro hacia afuera. La pregunta que se cernía sobre la cabeza de Ivankov ya no era ¿hasta dónde puedo llegar? Fue ¿cuánto tiempo puedo permanecer en la cima antes de que aquello que construí, el miedo que manejo, se vuelva contra mí? El sueño americano no era solo una historia de prosperidad y libertad, era un negocio. Y para Vyacheslav Ivankov no se trataba de las calles de Brooklyn pavimentadas con oro. No, era el submundo estadounidense, las vetas ocultas que corrían bajo la superficie de rascacielos y barrios, lo que lo atraía. En la tierra de las oportunidades, Ivankov no solo quería sobrevivir, quería conquistar. Nueva York, el corazón palpitante del imperio estadounidense, era un terreno fértil para alguien con sus instintos. No era la ciudad de los sueños, era la ciudad de la explotación, e Ivankov había llegado para reclamar su parte. Para cuando Ivankov llegó a Estados Unidos, ya era una sombra del submundo ruso. Su reputación lo precedía, aunque la mayoría no conocía su rostro. No llegó como un fugitivo, huyendo de la desintegración de la Unión Soviética, sino como un hombre con una misión: extender el imperio que había florecido en Moscú a las calles de Nueva York. Era inteligente, demasiado inteligente para pasar desapercibido, pero lo suficientemente cuidadoso como para escabullirse. Entró en el país bajo una apariencia, un empresario de la industria cinematográfica, pero bajo su refinado exterior se escondía una mente calculadora, un corazón conquistador. Ivankov no era un hombre que simplemente había escapado de una prisión para entrar en otra. Había llegado para tomar el control. En Rusia, había perfeccionado sus habilidades de extorsión y manipulación, aprendiendo el arte de la coerción mediante la violencia y el control. Pero en Estados Unidos, la situación era diferente. Las herramientas del poder eran menos obvias, más sofisticadas, pero no menos efectivas. E Ivankov pronto se dio cuenta de que en un país donde todo tenía un precio, había nuevos métodos por explorar. ¿Extorsión? Por supuesto, pero ahora estaba envuelta en múltiples negocios,
transacciones inmobiliarias y fachadas aparentemente legítimas. El mundo había cambiado. Pero su ansia de control, no. Empezó poco a poco, integrándose a la comunidad de migrantes rusos en Brooklyn. Era una ciudad dentro de la ciudad. Brighton Beach, un lugar donde los inmigrantes encontraban refugio, pero también donde su pasado los seguía, sigilosamente como fantasmas. Allí, Ivankov puso la mira en los más vulnerables, los empresarios que creían haber escapado de las garras del submundo criminal ruso, solo para descubrir que el mismo sistema que creían haber dejado atrás había venido a buscarlos. Era un juego simple: ofrecer protección a quienes tenían algo que perder y luego asegurarse de que entendieran lo que sucedía si no pagaban. En las calles de Brighton Beach, el nombre de Ivankov se susurraba con la reverencia que suele reservarse para la realeza. No era solo un hombre, era una presencia. Contrariarlo no era solo una mala idea. Era el comienzo de un lento e inevitable descenso hacia una pesadilla sin escapatoria. No necesitaba mostrar fuerza, no necesitaba romper huesos. Tenía algo mucho más poderoso: conocimiento. Sabía exactamente cómo manipular los miedos de la gente, cómo usar sus vulnerabilidades como palanca. Y por si fuera poco, tenía amigos, o mejor dicho, aliados, en las altas esferas. Su red se extendía desde Moscú hasta Nueva York, y cada conexión era un ladrillo más en el imperio que estaba construyendo. La manipulación silenciosa que Ivankov empleó en Estados Unidos fue tan efectiva como la violencia contundente de la que había dependido en Rusia. Utilizó el sistema legal estadounidense en su beneficio, ocultando sus operaciones tras la fachada de negocios legítimos. Bienes raíces, casinos, restaurantes, todos cuidadosamente cultivados, todos estratégicamente ubicados, todos con un solo propósito: blanquear dinero y expandir su poder. El ascenso de Ivankov fue rápido, pero no fue el tipo de ascenso que acapara titulares. No ansiaba ser el centro de atención, ansiaba el control. Los hombres que trabajaban para él, los empresarios que le pagaban dinero por protección, no lo veían como un criminal, lo veían como una necesidad, y así lo deseaba. En las sombras, su imperio creció intocable, invisible para todos excepto para los pocos que tuvieron la desgracia de negárselo. A medida que la influencia de Ivankov se expandía, su red de leales ejecutores se consolidaba. No confiaba completamente en nadie, nunca lo había hecho, pero sí confiaba en el miedo. El miedo era su verdadero aliado. Hacía que la gente obedeciera sin rechistar. Garantizaba que, cuando Ivankov hacía una llamada, ésta fuera respondida de inmediato, sin vacilaciones, sin excusas. Su organización no funcionaba como una mafia tradicional, con una jerarquía basada únicamente en la lealtad. Su imperio era más flexible, se basaba en el miedo y la crueldad. Quienes antes eran enemigos se convertían en aliados porque la alternativa era mucho peor. Pero ni siquiera el imperio criminal más meticuloso puede permanecer oculto para siempre. El FBI, antes consciente solo de la creciente amenaza de la mafia rusa en general, había empezado a centrar su atención en Ivankov específicamente. No era el único jugador en el juego, pero se estaba convirtiendo rápidamente en uno de los más poderosos. El FBI llevaba años rastreando el crimen organizado en Nueva York, pero la capacidad de Ivankov para pasar desapercibido lo convertía en un objetivo escurridizo. No era estúpido. Usaba todas las herramientas del crimen moderno para mantenerse oculto. Interceptaciones telefónicas, vigilancia, incluso informantes, no podían tocarlo. Siempre iba un paso por delante. El imperio de Ivankov no se construyó sobre las reglas tradicionales de la mafia, sino sobre un juego mucho más sutil. No solo usaba la fuerza,
Usaba la persuasión. No solo manipulaba a la gente, la controlaba mente y alma. Sus ejecutores no solo estaban entrenados en la violencia, estaban entrenados en el silencio. Contrariar a Ivankov no era solo arriesgar la muerte, era arriesgarlo todo. Familias fueron amenazadas, negocios arruinados, vidas destruidas, y todo sin necesidad de levantar la mano. El sistema estadounidense, con todo su poder, no podía tocarlo. Había aprendido a escabullirse entre las grietas de la ley, a usar el sistema en su beneficio y a manipular a quienes se creían intocables. Pero Ivankov no era invencible. Su imperio era vasto, pero también frágil. Bajo la superficie del poder y el control se escondía un mundo de secretos, de mentiras, de hombres que le temían y de hombres que le guardaban rencor. A medida que Ivankov ampliaba su alcance, las barreras se cerraban. Los rivales de la mafia rusa en Estados Unidos veían su ascenso como una amenaza, y con esa amenaza venía la posibilidad de traición. A medida que su imperio crecía, también lo hacían sus enemigos, y en el submundo criminal, los enemigos nunca andan muy lejos. La tensión en el mundo de Ivankov era palpable, pero no la demostraba. Nunca mostró debilidad. Había jugado este juego demasiado tiempo como para flaquear. Pero incluso los mejores jugadores cometen errores. Y en este juego, los errores suelen ser mortales. Ivankov no solo jugaba al juego, sino que lo redefinió. Desde el momento en que puso un pie en Estados Unidos, comprendió algo que la mayoría de los criminales jamás comprendieron. No se trataba de fuerza bruta ni gestos estridentes. Se trataba de los momentos de silencio, las manipulaciones sutiles y el dominio del poder a través de la información. Cada apretón de manos, cada conversación informal, cada negocio formaba parte de su gran estrategia. Para Ivankov, el submundo era un tablero de ajedrez, y él no era solo un jugador. Era el gran maestro. En las extensas calles de Nueva York, donde cada barrio parecía un pequeño reino, Ivankov se movía con precisión. Hacía tiempo que había abandonado la necesidad de dar la campanada. No había entradas grandiosas ni actos públicos de violencia que anunciaran su presencia. Su imperio no prosperaba con el dramatismo. Prosperaba con el control. Cada movimiento que hacía estaba calculado. Cada persona que conocía, desde el matón callejero más despreciable hasta el empresario más influyente, era un peón potencial en su juego. Mientras otros se veían atrapados en el caos de las calles, Ivankov trabajaba desde la sombra, forjando relaciones con figuras influyentes, fuerzas del orden e incluso políticos. No le interesaba simplemente imponerse a sus rivales. Quería controlar su voluntad. No necesitaba violar la ley directamente. Simplemente necesitaba asegurarse de que la ley no se interpusiera en su camino. Empezó a comprender los mecanismos del sistema estadounidense mejor que quienes lo dirigían. Sabía cómo manipular la burocracia, cómo esconderse tras negocios legítimos y cómo silenciar a quienes intentaban interponerse en su camino. Su imperio era vasto y complejo. En el centro se encontraban sus extorsiones, pero eso era solo la superficie. En el fondo, Ivankov había construido una intrincada red de operaciones de lavado de dinero, redes de apuestas ilegales y negocios inmobiliarios turbios. Sus inversiones se extendían por diversos sectores, no solo en Nueva York, sino en varias ciudades clave de Estados Unidos. No era solo un delincuente, era un hombre de negocios, y como cualquier buen hombre de negocios, comprendía la importancia de la diversificación. Ivankov había aprendido de las lecciones del pasado. El poder no consistía solo en controlar territorio. Se trataba de controlar el flujo de dinero, ideas e influencia. Las calles de Brooklyn,
antaño rebosantes de la energía pura de los emigrados rusos, eran ahora el corazón palpitante de las operaciones de Ivankov. Se había infiltrado en todos los estratos sociales, desde pequeñas tiendas de barrio hasta proyectos inmobiliarios multimillonarios. Los negocios que controlaba operaban con una eficiencia impecable que pocos podían igualar. No se limitaba a cobrar lo que le debían, sino que se aseguraba de que quienes le debían siempre pagaran, puntualmente y con intereses. Pero no siempre se trataba de dinero. Ivankov comprendía la psicología profunda de sus víctimas. El miedo era su verdadera moneda, y con él podía someter a la gente a su voluntad sin que se dieran cuenta de que habían sido coaccionados. Al mismo tiempo, Ivankov no dudaba en usar la ley en su beneficio. El FBI llevaba años husmeando, consciente de su influencia tanto en Rusia como en Estados Unidos, pero nunca parecían acercarse. Ivankov era demasiado cuidadoso, demasiado inteligente como para dejar pruebas directas. Cuando los agentes intentaban penetrar en su mundo, se encontraban persiguiendo sombras. Sus métodos eran sutiles pero precisos. Cada llamada, cada reunión estaba diseñada con la intención de no dejar rastro. Ivankov había perfeccionado el arte de la vigilancia. Sabía cómo ocultar sus operaciones a plena vista, cómo usar a otros como escudos y peones, y cómo cubrir sus huellas. Durante años, el FBI anduvo a tientas en la oscuridad, sin saber dónde empezaba y dónde terminaba la influencia de Ivankov. Pero a medida que su imperio crecía, también lo hacían los riesgos. Ivankov siempre supo que el poder conllevaba peligro. En las trastiendas de su operación comenzaban a circular rumores de traición. Los mismos hombres que lo habían ayudado a construir su imperio comenzaban a cuestionar su liderazgo, sus métodos y sus ambiciones cada vez mayores. La lealtad que Ivankov se había ganado a base de miedo comenzaba a desmoronarse. El mundo criminal se construye sobre alianzas, pero estas alianzas suelen ser tan efímeras como el dinero que las sustenta. Y a medida que sus rivales lo cercaban, Ivankov se vio rodeado de fuerzas, tanto dentro como fuera de su imperio, que comenzaban a socavar todo lo que había construido. No eran solo sus enemigos los que representaban una amenaza. Sus propias acciones comenzaban a pasarle factura. En su afán de expansión, Ivankov había cometido errores, pequeños, pero errores al fin y al cabo. Su creciente paranoia empezó a afectar su juicio. Confiaba en menos gente, presionaba más a sus aliados y se aislaba más. El imperio que se había construido con precisión ahora estaba gobernado con mano de hierro que distanciaba incluso a quienes alguna vez le habían jurado lealtad. En medio de esta presión interna, la operación estadounidense de Ivankov empezó a mostrar fisuras. Rivales, tanto rusos como estadounidenses, comenzaron a reducir su influencia, centrándose en las zonas donde Ivankov tenía menos control. El FBI, aún en la sombra, reforzaba su red, y las fuerzas del orden locales, cada vez más conscientes de su influencia, comenzaban a presionar. Ivankov ya no solo luchaba contra enemigos en las calles, luchaba contra un sistema que lo acechaba desde todos los ángulos, tanto legales como ilegales. Pero Ivankov, siempre estratega, estaba preparado para esto. En su mundo el poder no consistía solo en tener la ventaja, sino en saber cuándo luchar y cuándo retirarse. Comprendía que ningún imperio dura para siempre. Sabía que el juego cambiaría, que la situación cambiaría, y cuando eso sucediera, necesitaba estar preparado. A pesar de todas las amenazas, las traiciones y la creciente presión, Ivankov nunca perdió su habilidad para el juego. Su mente siempre estaba calculadora, siempre observando. Cada persona que conocía, cada trato que cerraba,
formaba parte de un rompecabezas mucho mayor. No solo hacía movimientos en el tablero, sino que lo controlaba. Pero con cada año que pasaba, las apuestas eran mayores y el riesgo de perderlo todo se hacía más real. Ivankov había dejado su huella en el submundo estadounidense, pero la pregunta persistía. ¿Podría mantenerla? En un mundo donde todos buscaban la próxima gran oportunidad, la siguiente para ascender, ¿cuánto tiempo podría un hombre como Ivankov mantenerse en la cima? Había construido un imperio a base de miedo, manipulación y sutileza. Pero incluso los mejores jugadores deben afrontar las consecuencias de sus actos. Y a medida que la partida avanzaba, Ivankov se encontró en una encrucijada, al borde de una caída que no podría haber previsto, ni siquiera con toda su inteligencia. Para quienes llegan a la cima, siempre llega un momento en que el peso de la corona se vuelve insoportable. Para Vyacheslav Ivankov, ese momento era inevitable. El imperio que había construido con tanto esfuerzo, ladrillo a ladrillo, capa a capa, se desmoronaba. No fue el estruendo de una caída repentina. Fue la erosión silenciosa de 1000 pequeños errores de cálculo, de grietas que se extendían lentamente a través de los cimientos que antaño mantuvieron unido su imperio criminal. Las leyes de Lampa eran duras, pero simples. Quienes no se adaptaban eran rápidamente devorados. E Ivankov, incluso con todo su intelecto y poder, no pudo escapar de la brutal verdad de esas leyes. Para cuando el FBI se abalanzó sobre él, no solo sus rivales lo perseguían. Era el mismo sistema que antaño había manipulado con tanta destreza, la propia ley, la que afianzaba su control sobre su imperio. El submundo, antes su dominio, se había convertido en un campo de batalla, e Ivankov se vio atrapado en una guerra en dos frentes: la lucha contra las fuerzas del orden y la traición de sus allegados. El juego que dominaba, aquel en el que controlaba cada movimiento, cada conversación, cada alianza, ya no estaba bajo su control. Ivankov siempre había comprendido el precio del poder, pero el precio de perderlo era mucho más brutal. Su mundo, el mundo que había gobernado con miedo e intelecto, se le escapaba de las manos. Todo empezó con los rumores. Hombres que antes le eran leales empezaron a cuestionar su liderazgo. Su imperio se había vuelto demasiado vasto, demasiado complejo y demasiado tenso por la creciente tensión entre sus diversas facciones. Sus aliados se volvieron contra él. En el inframundo nadie permanece en la cima para siempre, ni siquiera los más calculadores y despiadados. Antes, sus enemigos le temían. Ahora olían sangre en el agua. En Rusia, las viejas alianzas comenzaban a resquebrajarse. Los rivales, percibiendo la vulnerabilidad de Ivankov, comenzaron a mover ficha. La otrora unida red de criminales que había operado bajo su mando se fracturó, dividida por la codicia, la traición y el peso mismo del aislamiento de Ivankov. En los mismos salones donde antaño dirigía la corte, los rumores de descontento se hicieron más fuertes. Hombres que una vez le juraron lealtad comenzaron a buscar poder e influencia en otras partes. Ivankov había gobernado mediante el miedo, pero el miedo por sí solo no podía mantener unido un imperio. Y sin lealtad, incluso los reyes más poderosos pueden derrumbarse. La tensión no solo se sentía en las sombras del mundo criminal. A medida que su imperio se debilitaba, los muros de su cuidadosamente construido castillo de naipes comenzaron a tambalearse. En Estados Unidos, el FBI llevaba años acorralándolo. Sabían que Ivankov no era solo una figura decorativa del crimen organizado ruso. Sabían que era el cerebro. Pero incluso el FBI luchaba por romper las barreras que Ivankov había construido a su alrededor. Era demasiado cuidadoso, demasiado meticuloso. Pero a medida que sus rivales afianzaban su control sobre su imperio,
las grietas en la armadura de Ivankov comenzaron a aparecer. Por primera vez en años, no tenía el control. Para 1995, el FBI tenía un caso lo suficientemente sólido como para derribarlo. Habían monitoreado cada uno de sus movimientos, rastreado cada conexión y construido un caso en su contra que abarcaba continentes. La meticulosidad de Ivankov había sido su fortaleza, pero ahora era su debilidad. Se había vuelto demasiado cómodo, demasiado seguro de sí mismo. Al final, no fue su brillantez lo que lo traicionó, sino su arrogancia. Había subestimado el poder de la ley, y la ley, a su vez, finalmente había aprendido a contraatacar. El día del arresto de Ivankov se sintió como el fin de una era. El hombre que una vez se movió como una sombra, intocable e invisible, ahora estaba en el punto de mira, vulnerable y expuesto. Durante años, había sido el fantasma del sistema, la mano invisible detrás de cada gran organización criminal. Ahora era solo otro hombre esposado, un prisionero del sistema al que una vez había burlado. El arresto no fue solo una derrota personal para Ivankov, sino la sentencia de muerte del imperio que había construido durante décadas. Su mundo se desmoronaba, y no tenía más remedio que verlo derrumbarse ante él. Pero incluso ante el arresto, la mente de Ivankov nunca dejó de funcionar. Era un hombre que había pasado toda su vida planeando, manipulando y sobreviviendo. Su imperio podía estar desmoronándose, pero él no estaba listo para rendirse. Incluso entre rejas, seguía siendo una figura de poder, un símbolo de una era pasada. En el sistema penitenciario, seguía siendo un líder, y su influencia se extendía mucho más allá de los muros de su celda. Pero incluso los reyes más grandes tienen sus límites, y para Ivankov, esos límites comenzaban a cernirse sobre él. Mientras Ivankov permanecía en su celda, el mundo a su alrededor cambiaba. El imperio criminal que había construido se desmantelaba lentamente. Su red, antaño sólida como el acero, se estaba volviendo frágil, una sombra de lo que fue. Rivales que antes le temían ahora explotaban su caída en desgracia, despojándose de los restos de su poder como buitres que acechan a un cadáver. Ivankov ya no era el titiritero, era el títere, y sus hilos habían sido cortados. En Rusia, la influencia de Ivankov seguía presente, pero ya no era la misma que antes. La mafia rusa había cambiado. Se había convertido en algo más sofisticado, con mayor interrelación política, menos dependiente de la fuerza bruta y más de la sutileza. Los viejos métodos de Ivankov ya no eran suficientes. La nueva generación de criminales estaba en ascenso y jugaba a un juego diferente. Uno que no involucraba las calles sangrientas de Moscú, sino las salas de juntas de los gigantes corporativos y los círculos de poder. A pesar de su declive, Ivankov siguió siendo un símbolo de una época diferente, una época en la que el poder se conquistaba mediante la violencia, el miedo y la astucia. Pero ese mundo agonizaba, e Ivankov, antaño su mayor exponente, tuvo que presenciar cómo su imperio se desmoronaba. Su nombre aún tenía peso en ciertos círculos, pero era el tipo de peso que la gente teme, no respeta. El mundo había avanzado y, al final, era un mundo en el que ya no había cabida para gente como él. Pero en el inframundo, las leyendas nunca mueren del todo. Se convierten en mitos, susurrados en las sombras, y el nombre de Ivankov resonará para siempre en esos rincones oscuros. Había sido rey, pero todos los reyes acaban por caer. Y para Ivankov, esa caída no llegó de golpe, sino con un lento e inevitable desvanecimiento en la oscuridad. El capítulo final de la vida de Vyacheslav Ivankov no se escribió con el dramático florecimiento de una muerte acribillada a balazos,
ni con una gloriosa batalla por el poder. No. Terminó en el silencioso zumbido de la inevitabilidad, como el último latido vacilante de un corazón que antaño albergó tanto poder. El imperio que había construido durante décadas ya no existía. Su nombre, antaño sinónimo de miedo y respeto, se había convertido en una sombra, un eco en un mundo que hacía tiempo que había avanzado. Pero incluso en esa oscuridad, el legado de Ivankov perduraba, a la vez una advertencia y un recordatorio de una época diferente. Era el 9 de octubre de 2009, cuando el reinado de Ivankov terminó oficialmente, no con la grandeza de un rey caído en batalla, sino con el gemido de un hombre que había vivido demasiado tiempo en las sombras. Recibido un disparo en las calles de Moscú, su cuerpo yacía en una cama de hospital, atrapado entre la vida y la muerte durante meses. La naturaleza de la herida, el lento y agonizante viaje hacia su inevitable fallecimiento, era un reflejo fiel del hombre mismo. No fue rápida, no fue limpia. El disparo que lo alcanzó no estaba dirigido al corazón, no estaba diseñado para una muerte instantánea. En cambio, fue un golpe calculado y brutal, destinado a despojarlo de su dignidad, a prolongar su sufrimiento como un castigo, un mensaje. El mensaje no era solo para Ivankov, era para el mundo. ¿Quién mataría a un hombre como Ivankov? La pregunta rondaba en el submundo. Algunos señalaban a sus antiguos rivales, criminales que habían pasado años observando su ascenso y planeando su caída. Otros murmuraban que fue la mano del gobierno la que finalmente asestó el golpe. Una ejecución limpia y silenciosa, diseñada para eliminar a un hombre que sabía demasiado, que tenía demasiados vínculos, demasiados secretos. Pero en las sombras de la mafia rusa, donde la lealtad es tan fuerte como el momento, la verdad nunca se aclararía. Lo que era seguro, sin embargo, era que el hombre que una vez había dominado las calles con férrea precisión había desaparecido, y en su lugar un vacío que nunca se llenaría del todo. En los días siguientes, el AMPA moscovita, tan acostumbrado a la violencia de su existencia, se detuvo un instante. Ivankov no era un criminal más, había sido la figura representativa de una época, un símbolo de las viejas costumbres de la mafia rusa. Su muerte marcó el fin de esa era, el fin de una época brutal que había dado origen a una nueva generación de criminales. Una generación que ya no soportaba la violencia que Ivankov había encarnado. No luchaban en las calles, luchaban en las salas de juntas, en los oscuros pasillos del poder. El juego había cambiado, y quienes alguna vez admiraron a Ivankov se encontraron dejando de lado su legado para dar paso al futuro. Su funeral, un gran evento en el corazón del cementerio Vagankovskoye de Moscú, fue un espectáculo que solo podría describirse como un último saludo a un rey cuyo imperio se había disuelto. Los criminales que asistieron no estaban allí para llorar. Estaban allí para reconocer un pasado al que nunca podrían regresar. Vinieron a rendir homenaje a un hombre que había sido un padrino en toda la extensión de la palabra, pero que también había sido una reliquia de una época que no tenía cabida en el nuevo orden mundial. La ceremonia no se hizo pública. No se permitieron cámaras ni se presentaron informes. Fue un ritual rodeado de secretismo, como debe ser todo lo relacionado con la delincuencia. Entre quienes acudieron a presentar sus respetos se encontraban figuras que habían ascendido al poder en ausencia de Ivankov, hombres que habían aprendido de sus errores y ahora usaban sus viejos métodos para forjar sus propios imperios. No lloraban su muerte, la celebraban, reconociendo la oportunidad que suponía la desaparición de una figura tan poderosa. El mundo que Ivankov había gobernado había sido de una claridad brutal,
se asciende mediante la violencia, el miedo y la manipulación. Pero ahora, el mundo se había vuelto más sutil. Su muerte no solo cerró un capítulo en la vida de un hombre, sino que selló el destino del viejo mundo que había conocido. Mientras el ataúd descendía a la tierra, quienes una vez trabajaron para él, quienes le temieron, permanecieron en solemne silencio. Tenían sus propias razones para estar allí. Algunos por respeto, otros por sentido del deber. Pero para todos había un entendimiento común. El tiempo de Ivankov había pasado. El reino que había construido era ahora un recuerdo, una idea de un tiempo lejano. Y sin embargo, en los silenciosos susurros que siguieron a su muerte, su nombre seguía siendo un símbolo. Era el símbolo de un hombre que había comprendido la esencia del poder mejor que la mayoría. Un hombre que había construido un imperio no con ejércitos, sino con miedo. Pero incluso muerto, el legado de Ivankov no se limitó a la tumba. Su nombre permaneció vivo en las historias contadas en las sombras del mundo criminal. Su ascenso, su control, su caída. Estas fueron lecciones para transmitir, advertencias para quienes creían poder conquistar el submundo sin pagar el precio. Ivankov se había convertido en más que un criminal. Se había convertido en una leyenda, temido y reverenciado. Era un recordatorio de lo que sucede cuando un hombre somete el mundo a su voluntad, solo para descubrir que, al final, el mundo lo somete a él. La mafia rusa, antaño un frente unificado de autoridad brutal, se fracturó tras su muerte. Viejas alianzas se desmoronaron. Se forjaron nuevas, pero algo permaneció inalterado: la búsqueda del poder, en todas sus formas. Ivankov había sido un rey en un mundo donde la lealtad era fugaz y la violencia inevitable. Pero su muerte significó un cambio, un giro hacia una forma de criminalidad más peligrosa e insidiosa, una que no requería derramamiento de sangre en las calles. Ahora, el poder residía en las sombras de las corporaciones, en las conexiones políticas y en la manipulación de sistemas mucho más grandes que cualquier hombre podía controlar. Sus hijos, criados a la sombra de su imperio, se encontraron perdidos en un mundo sin cabida para ellos. Habían nacido en una vida de miedo y lujo, pero ahora, sin la presencia de su padre, se encontraban abandonados a su suerte en un mundo que los había superado. Nunca conocieron a su padre como padre, solo como el hombre que controlaba las calles, el hombre que había construido un imperio sobre el sufrimiento ajeno. Y cuando su imperio cayó, ellos también. Las preguntas que persistían en torno a la muerte de Ivankov no se limitaban a quién lo mató ni a por qué, sino a qué sucedió después. ¿Qué sucede con el legado de un hombre que fue a la vez rey y criminal? Su historia había terminado, pero el mundo que había forjado apenas comenzaba a cambiar. Tras su muerte, el mundo criminal seguiría evolucionando, volviéndose más sofisticado, más escurridizo y más peligroso que nunca. Para Ivankov no hubo un final real. Su nombre se transmitiría en las leyendas susurradas de criminales, en las historias de hombres que lo conocieron y le temieron. Pero al final, el imperio que había construido no fue más que una sombra fugaz, el reflejo de una época en la que el poder se ganaba con brutalidad. Ahora, el submundo era un lugar diferente, y quienes lo gobernaban ya no necesitaban llevar su nombre para perpetuar su legado. Pero para quienes lo recordaban, para quienes comprendían el precio del poder, su historia nunca se desvanecería del todo. La ironía final de la vida de Ivankov no residió en la violencia de su muerte ni en la caída de su imperio. No, la verdadera ironía residía en esto. Había dedicado su vida a construir un legado de miedo, un legado de poder, y al final
fueron el miedo y el poder los que lo dejaron solo. Un rey destrozado en un reino en ruinas. El legado que tanto se había esforzado por proteger estaba ahora en ruinas. Un fantasma que ya no rondaba el mundo, sino que rondaba los rincones del mundo criminal como advertencia para quienes creían poder alcanzar las alturas que él había alcanzado.